Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. Eh, Partir este culto mandándoles un abrazo virtual y quiero que podamos disponer nuestro corazón. El Señor, eso es lo que quiere en este día. El Señor permite que el día domingo podamos juntarnos por este medio. Así que le invito a meditar en su palabra, en el profeta Isaías, capítulo 42, del versículo 5 al 9, que dice, esta es la versión Reina Valera 60. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Amén. Te invito a que oremos al Señor, invocando su presencia en este día. Oh Dios bendito, Jehová, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios de Israel, el Dios del pueblo escogido, que nos has hecho parte de este pueblo, la verdadera iglesia, aquella que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquí está, Señor, invocando tu nombre, pidiéndote y rogándote de que tú puedas escuchar nuestras oraciones, de que tú puedas escuchar nuestra alabanza, de que tú puedas perdonar nuestros pecados, de que tú puedas estar con nosotros, Señor. En esta hora nos humillamos delante de ti, Señor, para darte toda la gloria que tú mereces, Señor. Disponemos de este tiempo, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, para poder alabarte, para poder escucharte, Señor. Te pedimos que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, seas tú con nosotros, mirándolo a Él, mirando su perfección en nuestro lugar. Señor, yo te ruego en esta mañana de que tú dirijas en los hogares de mis hermanos y en mi hogar, tú dirijas por medio de tu palabra nuestros oídos, nuestros pensamientos. Que seas tú en este momento, Señor, actuando con tu poder, Señor, con tu poder que puede transformarnos día a día. Aún cuando llevamos años, muchos quizás escuchándote, sabemos que tú aún trabajas en nosotros, aún estás aquí, Señor. En esta hora te queremos dar la gloria, te queremos dar la honra, te queremos dar la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que ahora, habiendo orado al Señor, cantemos al Señor un himno de la iglesia, el fundamento. De la iglesia el fundamento es Jesús el Salvador, por la obra de su gracia le dio vida a su Señor, para ser la esposa quiso de los cielos descender, y su sangre por limpiarla en la horrible cruz verter. De entre todas
todas las naciones, escogida en variedad, a través de las edades se presenta en unidad, y los títulos que ostenta son de solo un Señor, una fe y un nacimiento, un constante y puro amor, aunque el mundo la contempla ya con odio o desdén del error o de los cismas, desgarrada en el vaivén. En vigilia están los santos y no cesarán de orar. Lo que soy tristeza pronto se convertirá en cantar, a través de sufrimientos y fatigas y dolor. El glorioso día espera en que vuelva su Señor, consumada su carrera y perfecta en salud, entrará libre y triunfante en la eterna gratitud. Amén. Amén. En esta parte del culto, importantísima, nos ponemos a cuentas con nuestro Señor, reconociendo que somos pecadores delante de un Dios santo. Así que nos va a dirigir en una oración y en una lectura para meditar en esta confesión y pedir perdón al matrimonio Hernández Enríquez. Buenos días, mis hermanos. Vamos a dar lectura a un versículo de la Biblia para luego orar. Salmo 32 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Padre eterno, estamos delante de tu presencia. Señor, reconociendo nuestra condición delante de ti, sabiendo, Señor, que nuestro corazón no es como debiera, Padre, que el mundo que nos rodea, Señor, también, Señor, nos hace caer y pecar, que Satanás también, Señor, se involucra también, Señor, en enredar, Señor, nuestro corazón. Te queremos pedir, Señor, delante de ti, Padre, entendiendo, Padre, que somos faltos delante de ti, que no tenemos, Señor, ningún mérito, Padre, si no es por tu Hijo Jesucristo, de poder llegar a tus plantas y poderte pedirte perdón, Señor. Hemos faltado, Señor, Señor, somos, Señor, deudores de ti, Padre, en lealtad. No podemos, Señor, pero sabemos que tú, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo nos declaras justos, Señor, delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Cristo lo hacemos, Señor. Amén. Amén. Alabemos al Señor porque tenemos libertad. Él nos da el perdón por medio de Cristo, como oraba nuestro hermano. Así que el grupo de alabanza nos va a dirigir en esta alabanza.
esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que a la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Ahora el pastor Dagoberto nos va a dirigir en una oración de acción de gracias. Hermanos, vamos a leer un trozo de la Escritura, de la palabra del Señor, para considerar de que nuestra oración de acción de gracia es en el sentido de que el Señor conoce todas las cosas de nuestro corazón, pero que de igual manera es necesario que estemos en oración e intercedamos, o llevemos nuestras peticiones, pero también demos gracias al Señor por las cosas que Él también nos ha dado. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a su voluntad. Hermanos, vamos a dar gracias al Señor
si bien es cierto, el texto nos invita a que estemos tranquilos y confiados en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones, en nuestros afanes, pero también no siempre nos acordamos a veces de dar gracias por tantas cosas que recibimos. Así que, pero esas cosas están aquí adentro, a veces sin siquiera pronunciarlas. Les invito a que oremos dando gracias al Señor, porque Él, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de que a veces no hemos tenido quizás el ánimo de orar o las fuerzas de orar, el Señor siempre ha estado con nosotros, con su ayuda, con su sostén, con su guía. Les invito a orar al Señor. Padre nuestro, a ti oramos en el nombre de Jesús en esta hora, dándote gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las necesidades que pudiéramos estar viviendo en ciertos momentos de nuestra vida y en este tiempo de pandemia, tú has mostrado cada día tu fidelidad, tú nos has sostenido, tú nos has guardado, tú nos has levantado muchas veces, Señor, has renovado nuestras fuerzas, Padre amado. Te damos gracias, Señor, primeramente porque a pesar de todo lo que pudiéramos estar viviendo en este poco más de un año, Señor, tú has sido fiel, Señor. Aún en las tristezas de muchas familias, Señor, en este tiempo de pandemia, tú, Señor, has consolado, tú has fortalecido, tú has mostrado tu gracia y tu paz hacia las familias de la iglesia, Padre amado. Te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, porque en todo también tú has provisto cuando ha habido necesidad, oh Señor, en cada familia, Señor, y tú has provisto de la iglesia, oh Señor, y para la iglesia, Señor, para también acudir a las necesidades, tanto materiales como espirituales, Señor, de sostenimiento, de ayuda, Señor, de orar unos por otros, Padre amado. Te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, porque también como iglesia hemos podido perseverar, permanecer, Señor, teniendo estos cultos, Señor, de comunión, pero también de recibir tu palabra, de buscar en tu palabra, Señor, el alimento, el sustento espiritual para nuestra vida. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre, porque aunque pudieran haber dificultades, aunque pudieran haber problemas, aunque quizás las fuerzas pudieran estar debilitadas, tu Espíritu Santo, Señor, promesa tuya y promesa de Jesucristo, Señor, está en nosotros, en medio de nosotros, en nuestro corazón, Señor, donde, oh Dios, nos ayuda, Padre, en nuestras debilidades, pero también renueva cada mañana y cada día nuestras fuerzas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y para aquellos que ya tienen su Biblia ahí en su mano, le invito a que la puedan abrir en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Para los que no la tienen a mano, lo vamos a proyectar. Vamos a hacer lectura bíblica de hoy en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 12. Así dice la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior.
mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Y ahora vamos a orar nuevamente. Vamos a orar una oración de intercesión, y nos va a dirigir intercesión por la iglesia, por las necesidades. Sabemos que hay muchos enfermos, muchos que están con dificultades. Esta pandemia a todos nos ha tocado, ya sea con enfermedad, con estrés, con enfermedad mental. Y sabemos que el Señor aquí tiene su iglesia para que también oremos unos por otros. Y el matrimonio de nuevo, el matrimonio Hernández Enrique, nos va a dirigir en esta oración. Voy a leer en el Salmo 61, del 1 al 3. ¿Me siguen en la lectura? Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamé a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Amén. Oremos, hermano. Hermanos, en reverencia les invito a orar. Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, Señor, declarando tu señorío, Dios, tu poder, tu soberanía, tu grandeza, Señor. Pero también declaramos tu misericordia, Dios. Confesamos que tu amor, Señor, y tu gracia están siempre delante de nosotros, Dios. Señor, sabemos que tenemos más de lo que necesitamos, tenemos más de lo que merecemos, Señor. Tenemos tu gracia, tenemos tu favor, Dios. Pero, Señor, también pasamos como seres humanos pecadores, Dios. También pasamos dificultades, Señor, y somos débiles, Dios. Y muchas veces, Señor, esta debilidad, Señor, nos aleja de ti, Señor. En esta hora, Dios, te pido, Señor, por aquellos que están pasando necesidades, Señor, en este tiempo. Aquellos que están enfermos, Dios. Aquellos que han sido afectados por esta pandemia, Dios. Oramos, Señor, por su salud, Señor. Señor, que tu consuelo venga sobre aquellos que sufren, Dios. Por aquellos que lloran en estos días, Señor. Aquellos que tienen depresión, Señor, que están angustiados, que están afligidos, Dios, que tienen familiares enfermos, Señor. También oro por ellos, Amén. Señor. No solo por la sanidad de sus enfermos, Señor, sino también por la familia, Dios, para que podamos, Señor, como familias, mantenernos con nuestra fe, Señor, en alto, Señor. Podamos vivir confiados en ti, Señor. Gracias, Señor. Entendiendo que tu voluntad es buena y mucho mejor que la nuestra, Señor. Que podamos ver, Señor, en ti, Señor, esa roca, Señor, que es más alta, mucho más alta que nosotros, Señor. Que podamos, Señor, levantar nuestros brazos a ti, Señor, y buscarte a ti, Señor, en medio de esta aflicción. Amén. Señor, pedimos, Padre, por las familias, Señor, que estén en dificultades económicas, Señor, que estén pasando por periodos de cesantía, Señor. Te pedimos que tú abras puertas, Dios, y que guardes a cada una de las familias de nuestra congregación, Señor, a los líderes, Señor, a nuestro pastor, Señor, a todo el grupo, Señor, que lidera, Señor, nuestra congregación. En nuestras necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Cantemos al Señor con la alabanza Gracia sublime es. ¿Cómo lo puso? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte
obra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y ahora la parte más importante del culto la tiene el honor y la gran responsabilidad de hacer, que es la predicación, nuestro hermano Pedro Pablo Leiva. Gracias, hermano Sebastián. Así es. Bueno, les saludo a todos mis hermanos. Un gusto de poder verle hoy día, de poder compartir este culto para el Señor. Y bueno, es verdad, pues una gran responsabilidad y estoy sintiendo el peso de esa responsabilidad en este momento. Así que le pido solamente al Señor que me pueda ayudar y me pueda guiar en la predicación de su palabra. Oremos, mis hermanos, para poder comenzar esta predicación.
Amado Señor, bendito Padre Celestial, glorificamos tu nombre en esta hora, en este culto, Señor, que elevamos ante ti, Señor, desde nuestras casas, Padre Celestial. Señor, pidiéndote que seas tú, Padre Santo, y tu Espíritu Santo hablándonos a nuestras vidas, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo también controle toda mi vida, mi lengua, Señor, todo lo que yo pueda pensar, todo lo que yo pueda decir, Señor. Padre Santo, que sea para glorificar tu nombre y que sea para proclamar el Evangelio de salvación de Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, como pudimos leer, hoy día vamos a predicar y a meditar en este trocito de la Escritura donde Juan nos habla acerca de las bodas de Caná. Aquellas bodas que ocurrieron unos días después de que Jesús conociera en Betsaida y ya comenzara su ministerio con los primeros discípulos. Juan, quien está escribiendo este libro, Andrés, Simón, Pedro, Felipe y Natanael, viajaron a Betsaida a un matrimonio. Y podemos ver que en este matrimonio estaba María. María estaba aquí en Caná. Ahora, hay muchas cosas que analizar al respecto en todo el texto que hoy día vamos a compartir. Lamentablemente, no podemos analizar todo porque quizás nos extenderíamos demasiado. Así que en el camino y mientras vamos avanzando en este texto, vamos a ir comentando qué cosas van a quedar para el día miércoles. Así que de antemano les dejamos la invitación para el día miércoles para el estudio bíblico. En lo que sí nos tenemos que centrar son en cosas puntuales e importantes a destacar dentro del texto. Y lo primero es que este texto lo vamos a titular de una manera, que sería así: las señales de la gloria del Hijo de Dios. Y quizás el versículo que más identifica este título es el versículo 11, donde dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, es muy particular, es muy llamativo saber cuando uno va estudiando la palabra que Juan está contándonos y está dando testimonio de no cualquier milagro de Jesús, sino de el primero de todos: convertir el agua en vino. El primero de todos los milagros. Entonces nos vamos a ir adentrando en este concepto del milagro del Señor. ¿Qué significan los milagros de Dios? ¿Qué significa este milagro? ¿Qué significancia tiene para nosotros el día de hoy? Y también qué significancia tuvo entonces cuando Juan estuvo escribiendo a estos receptores, a los griegos, a los judíos. Pero también, por supuesto, a nosotros. El Señor nos ha dejado y nos ha revelado la palabra para que nosotros también podamos meditar el día de hoy en estos testimonios. ¿Qué hacía Jesús en esta boda? María se encontraba en Galilea y se asume de que María tenía alguna especie de afecto o de vínculo con los novios. Puesto que estaba ahí, Jesús va donde María y parece ser que Jesús está acompañando en este matrimonio, en esta ceremonia a María. Pero junto con él va con sus discípulos. Recordemos que algunos de sus discípulos pertenecían a Caná. Entonces, no es sorpresivo de que ellos también pudiesen estar incluidos dentro de la boda. Juan no nos habla demasiado y no nos da demasiados detalles de quiénes son los novios. Tampoco nos dice cuál es el vínculo de María con los novios, pero todo parece ser de que María tiene un vínculo con los novios y que María no solo tiene un vínculo, sino que está siendo partícipe de la organización de este matrimonio. Ahora, la primera cosa que nos puede llamar la atención es que Jesús
está participando socialmente en una boda. Y es algo que Jesús no hace, perdón, es algo que Jesús hace continuamente. Cuando nosotros leemos los evangelios, los primeros evangelios, vemos que Jesús, por ejemplo, en Mateo 9, está comiendo con recaudadores de impuestos, siendo visto por los fariseos, ¿cierto? Hablándole a los pecadores, compartiéndolo con ellos. Así también, por ejemplo, cuando Jesús comparte las parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido, también está en un lugar, en una reunión, en donde hay pecadores, hay hombres del mundo, si pudiesen llamarse, y hay fariseos. Jesús siempre tuvo esa gracia, tuvo esa maravillosa cualidad de compartir la palabra, no simplemente dentro de una sinagoga o en la iglesia, sino en situaciones de la vida cotidiana y en situaciones tan especiales como lo es un matrimonio. Y tenemos que hablar de matrimonio, porque resulta que el matrimonio para los judíos, hasta el día de hoy, y también tenemos que incluir a nosotros los cristianos, es un hecho importantísimo en la vida de un cristiano. Es un hecho en el que nos vamos a unir, en que nos unimos, que nos casamos. Estamos haciendo un pacto con nuestra mujer delante del Señor de amarnos, de hacernos una sola carne, ¿cierto? Por ende, el matrimonio tenía una alta importancia dentro del pueblo judío, y todavía la tiene, como reunión en donde se celebraba una fiesta, ¿cierto? Los matrimonios judíos tenían un año de preparación. Partía cuando el hombre iba a pedir la mano al padre de la esposa, ¿cierto? De la futura esposa, y acordaban, ¿cierto?, los bienes raíces, ¿cierto? Las tierras y los bienes que se iban a adquirir. Pero también se decidía la mujer, que generalmente decía que sí a esta petición de matrimonio. Y luego de un tiempo que ya se podía considerar como matrimonio porque había un acuerdo previo, pero la fiesta nupcial en donde se confirmaba aquella unión, en donde también los amigos acompañaban al novio y verificaban ciertas cosas que tienen que ver con la tradición judía, como por ejemplo la virginidad de la mujer. Esto se celebraba en un espacio de 7 días y generalmente comenzaba los días miércoles de una semana. Por ende, aquí tenemos un dato muy importante. La palabra nos dice que al tercer día estaba Jesús, o sea, Jesús ya estaba dentro de este matrimonio y ya habían pasado ciertos días del matrimonio, en cuando el vino se había acabado. Y el vino y la comida eran fundamentales. El novio tenía el deber, miren que particular, que a diferencia de los días o de los tiempos de hace poco, que el papá de la novia, ¿cierto?, era el que se cuadraba con el matrimonio, aquí el novio tenía que servir y su familia tenían que servir la boda. Y la boda era fundamental, imprescindible, la comida, la buena mesa y el vino como símbolo de la alegría. Y el quedar sin comida o quedar sin vino podría ser algo muy grave. Podría convertir a la familia en una deshonra. Podría quedar en vergüenza socialmente. Era un problema bastante importante. ¿Se imagina usted, mi hermano, asiste a una boda el día de hoy y no hay nada para brindar? No hay agua, no hay un jugo, una bebida o un vino para poder brindar. Sería extraño, ¿cierto? ¿Qué diría usted? Oh, la boda mala, ¿cierto? El matrimonio malo, no había nada para tomar, no había nada para beber. Ahora, si nosotros llevamos esta realidad a estos tiempos, esto era gravísimo. No era solamente un problema de logística del matrimonio, ¿cierto?, que se acabó el vino. No, era gravísimo. Aquí la familia podía quedar muy mal parada frente al resto de la comunidad. Por eso es que María le dice a Jesús, ya no tienen vino. Se acabó el vino. No queda vino. Como dijimos antes,
María era parte de los anfitriones del matrimonio y estaba siendo protagonista en este momento, de este momento tan complicado que estaba teniendo la familia del novio para poder abastecer del vino, como el símbolo que dijimos de esta alegría, ¿cierto?, para el matrimonio. Y aquí vamos a destacar cosas importantes, que tienen que ver con el diálogo que hay entre María y Jesús. María, cuando se refiere a Jesús, no le está hablando a su hijo. Le está hablando a Cristo, al Hijo de Dios, a aquel Logos que Juan ya nos había comentado en el primer capítulo. Ella tenía completa certeza de que si había alguien que podía ayudar y solucionar este gran problema, era Cristo Jesús. María podía quizás haber acudido a otros medios, a buscar con quién abastecerse o a conseguir ayuda, como quizás lo haríamos nosotros, ¿cierto? Pero Jesús estaba ahí y María le dice, ya no tienen vino. Y no como un comentario, sino como acudiendo a Cristo Jesús. María sabía, como dice Juan en el 1:19, que Jesús era aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Aquel que venía a este mundo. Por ende, tenía la certeza de que Jesús podría ayudarle. Y aquí quizás puede venir nuestra primera reflexión, mis hermanos. Quizás cuando nosotros estamos en dificultad, te puedo preguntar a ti, me pregunto yo en mi vida, ¿en qué lugar de la lista de soluciones está Cristo Jesús en nuestra vida? Quizás cuando tenemos problemas pequeños, pasan. Cuando son medianos, buscamos por aquí, buscamos por allá, ¿cierto? Cuando son muy grandes, también. Y muchas veces quizás en nuestro corazón peca en olvidarnos que nuestra primera provisión a nuestras necesidades es Cristo Jesús. Jesús ya lo decía en Mateo 6:25 al 34, acerca de las necesidades que tienen los hijos del Señor, pero recalcando fuertemente de que lo primero en la vida de un cristiano es buscar el reino de Dios. Por este mensaje no nos está llevando a un evangelio de la prosperidad, a creer que en realidad lo que Jesús nos está diciendo simplemente es yo te abastezco de todo lo que tú necesitas, sino que nos está diciendo primero, buscad el reino de Dios. Yo ya conozco tus necesidades, yo ya sé lo que tú necesitas, la comida, la vestimenta, lo que tú necesitas para celebrar o no. El Señor tiene todo controlado, pero en el corazón de María vemos un gran ejemplo en que ella confía plenamente en la persona de Cristo Jesús. Así también en este diálogo vemos que Jesús trata de cierta forma a María. No le dice mamá, ni madre. Algunas versiones sí le colocan como madre, pero la palabra que se acerca o que es más fiel a la traducción es mujer. Porque Jesús está hablando como aquel Logos, está hablando como el Hijo de Dios, como aquella realidad que vendría al mundo. Y le dice, ¿qué tú conmigo, mujer? Otra versión dice, ¿qué tenemos que ver en esto, mujer? ¿O acaso este es mi problema? Mi tiempo aún no ha llegado. La verdad, mis hermanos, que al estudiar este texto, viendo los comentarios de importantes teólogos, de personas que han estudiado la Biblia muy profundamente, todos coinciden en que hay un factor muy importante para poder entender este texto. A una primera lectura, podríamos creer que Jesús lo que está haciendo es desmarcarse de la situación, diciendo, a mí no me metas en este asunto, yo no tengo nada que ver. Sin embargo, esta expresión, ¿qué tú conmigo, mujer? ¿O qué tú conmigo? ¿Qué tenemos que ver en esto, mujer? Está haciendo referencia a es una expresión retórica. Es una pregunta que sabe la respuesta de antemano. Como diciendo Jesús, por supuesto, ¿quién más que yo podría solucionar este problema, mujer? Y no es la única vez que Cristo ocupa este tipo de lenguaje en la palabra. Por ejemplo,
En Marcos 9:22, justamente hoy día con los niños de la escuela dominical estábamos compartiendo acerca de cuando Jesús sana a un niño que estaba poseído por el demonio. Y el padre desesperado de este niño le dice a Jesús, si es que tú puedes hacer algo, por favor, sánanos. Si es que tú puedes hacer algo. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Así como este mensaje también en el vino, Jesús le está diciendo a María, ¿qué más que yo pueda ayudar? Por supuesto que voy a ayudar, y quizás, y de seguro, la mejor evidencia de que Jesús estaba presto a ayudar es que María, en acto consiguiente, le dice a los sirvientes del matrimonio que hagan caso a todas las instrucciones que Jesucristo iba a dar. Ahora, quizás en el mundo del legalismo, ¿cierto?, de la moralidad, en nuestras mentes podríamos estar preguntándonos, ¿cómo es que Cristo iba a proveer de vino? ¿Acaso el vino no es aquel líquido tan peligroso que la Biblia nos habla, que nos puede llevar a embriagarnos? La palabra dice en Proverbios 23, 29 al 35, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quiénes son las heridas gratuitas? ¿Y de quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino y no deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como la serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para buscar otro trago? Es un proverbio tremendo, mis hermanos, que nos habla acerca de lo peligroso que es el licor, de lo peligroso que es embriagarse, y nos habla directamente del vino. Muchas personas o muchas creencias afirman de que el vino del que se estaba hablando era simplemente jugo de uva. Pero los estudios teológicos también nos han mostrado de que eso no es veraz, de que esto sí tenía alcohol. El vino es vino, y para hacer vino tiene que tener alcohol. Podríamos pensar cómo se genera el vino. Si hay algo en que coinciden los vinos de hoy día, por ejemplo, y los vinos de hace 2000 años atrás, en que eran fermentados. Quizás hoy día tenemos una guarda distinta, ¿cierto? Y conocemos ese dicho tan popular de que mientras más viejo el vino, ¿cierto?, mejores, de mejor calidad, ¿cierto? Antiguamente no habían esos procesos, pero el vino pasaba por la vendimia, se sacaba el jugo del vino, se fermentaban los azúcares y se diluían los alcoholes con agua. Los judíos, para beber el vino, ocupaban una mayor cantidad de agua simplemente, para evitar el embriagarse con el vino. Además, si bien Jesús no habla de prevenir el embriagarnos, o la palabra no habla de prevenir embriagarnos, también el Salmo 104 nos dice cosas como esta, que el vino alegra el corazón del hombre. El vino es un símbolo de la alegría, un símbolo de alegría, de festividad, de celebración. Pablo a Timoteo le recomendaba un poco de vino por causa de sus dolores estomacales, por causa de sus frecuentes enfermedades. Por ende, para cerrar este punto, hermanos, que quizás está un poco alejado de la prédica, es importante que tengamos la idea de que Jesús y la palabra de Dios nos marca muy destacadamente que embriagarse con vino es pecado, mis hermanos. Pero también en el vino hay un simbolismo de alegría importante, un simbolismo de celebración, y que lo vamos a ir entendiendo un poco más adelante. Como dijimos, Dios, Jesucristo, hizo una serie de pasos para convertir el agua en vino. La palabra nos narra que tomaron 6 vasijas
y que eran vasijas de grandes medidas. Las traducciones más modernas nos acercan estas mediciones a litros, y en litros, el total de las vasijas era un aproximado entre 500 y 600 litros de agua, mis hermanos. O sea, Jesús estaba produciendo mucho vino, y estaba produciendo no cualquier vino, sino un buen vino. Lo podemos ver en las palabras del maestro de ceremonia, ¿cierto? Que nos dicen que el mejor vino quedó para el último. Jesús convirtió agua en vino realmente, mis hermanos. Cambió la composición física del agua y la convirtió en otra cosa completamente distinta, en ácidos, tartárico, que es el ácido que tiene el vino. No incluyó nada, dejó las vasijas hasta arriba llenas, para que nada fuese agregado. Así de milagroso fue esta obra de Cristo Jesús. Ahora, sobre el milagro en sí mismo, Juan nos quiere mostrar 3 mensajes, y que van dirigidos a distintos receptores. Un receptor es el pueblo judío. Por eso detalla tan bien acerca de las vasijas, de las tinajas de cerámica, de piedra, tan grandes que usaban para el ritual de purificación de lavado de manos. Pero también le está hablando a los griegos. Sobre los judíos, hermanos, vamos a avanzar el día miércoles. Así que les quiero dejar la invitación para el miércoles nuevamente. Solo como spoiler, les quiero compartir que tiene estricta relación con la ley, el agua y la gracia, el buen vino que Cristo convierte. Pero el día miércoles vamos a profundizar en aquello. Y con los griegos tenía que ver con sus creencias, con su fe, con los dioses falsos que ellos tenían. Y hoy vamos a meditar en la mitad de ese mensaje dirigido a los griegos, que tiene que ver con las señales de la gloria del Hijo de Dios. Estas señales. Tenemos que recordar lo que hemos podido estar aprendiendo, el Señor nos ha mostrado en las prédicas anteriores y en los estudios de los días miércoles. Los griegos creían en un logos, en un ser todopoderoso, creador, que tenía la razón de todas las cosas, pero así también creían en una realidad distinta a la de este mundo. Son ideas filosóficas de Platón, que establecía que esta vida era un borrador, era un bosquejo, era una vida imperfecta, que después de esta vida había una vida perfecta, en donde las cosas eran hechas completamente perfectas, donde alcanzaban la perfección. Y Platón ejemplificaba esto con una mesa. Lo que nosotros conocemos como mesa hoy día es solamente un bosquejo, un borrador de lo que sería una mesa en la otra vida, en la otra realidad. Estaba hablando de otra realidad y estaba ocupando un concepto griego que era el aletheia. Me va a perdonar mi pastor si es que estoy diciéndolo mal la palabra en griego, porque no sé mucho griego, pero esa era la palabra ocupada, y esa es la palabra que encontramos en el texto de Juan 1:9, aquella luz verdadera, aletheia, aquella luz real, aletheia. Y los griegos creían en una realidad distinta a la de este mundo. Jesús era esa realidad. Y Juan lo que le está diciendo a los griegos es que ustedes creen en esa aletheia, en ese logos, pues aquí está, en presencia de nosotros. Este es la aletheia, este es el logo que ustedes están buscando. Vean la persona de Cristo Jesús. Ahí está la visión de la vida perfecta, en sus milagros, en sus señales. Van a poder ver una ventana a la eternidad, a esa vida perfecta. La vida eterna, esa vida donde no hay enfermedad, donde no falta provisión, donde estamos llenos de gozo, donde las cosas están hechas nuevas. Esa promesa maravillosa que la Biblia nos habla en el Apocalipsis, donde la tierra y el cielo será nuevo para nosotros, mis hermanos. Los milagros son eso, mis hermanos, una ventana, un orificio en el muro, en el que podemos ver y apreciar
la maravilla y la gloria de Dios, la eternidad de Dios. Cristo vino a la tierra y nos mostró esa maravilla, nos mostró esa gloria de Jesús, esa gloria del Padre. Juan está diciendo, yo fui testigo de los milagros de Dios. Sí, el agua fue hecha vino. No es un Dios histórico, no es un Jesús histórico, no son metáforas. El agua se convirtió en vino, no tuvo guarda, no tuvo fermentación, no agregó uva. El agua fue hecha vino. Y no cualquier vino, el mejor. Y lo dejó para el último. Y fueron incrédulos los maestros de ceremonia que no pudieron apreciar la gloria del Señor. Porque Cristo Jesús se reveló y se reveló a quien Él quería revelarse. No todos vieron el milagro del agua en el vino, del agua y el vino. No todos se enteraron de la gloria de Jesús, porque los propósitos de Jesús, las señales de la gloria del Hijo de Dios, son presentadas para quien Dios tiene escogido antes de la fundación del mundo. Jesús, mi hermano, es aquella realidad que añoras en tu corazón. Aquella realidad que tú esperas donde no haya dificultad, donde no haya problemas, ni tristeza, ni amargura, ni enfermedad. Aquella realidad la puedes ver en la persona de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. La palabra nos dice constantemente, del Génesis al Apocalipsis, mira a Cristo Jesús. Ahí está el Cordero de Dios, que quita tu pecado, que te salva del infierno. Mira a Cristo Jesús. Juan nos dice que Jesús hizo tantas cosas impresionantes, hizo tantas maravillas, tantas cosas que escapan de nuestra razón, que escapan de nuestra mente, de la concepción de las cosas, de las leyes de la física. Hizo tantas cosas maravillosas, mis hermanos, que no cabrían libros, no habrían suficientes libros ni hojas para anotarles. Cristo en su ministerio, Juan nos muestra una mirada distinta a la que nos puede decir Mateo, Marcos o Lucas. No es que Cristo nos muestre compasión, porque cada vez que Cristo hacía un milagro mostraba compasión, cada vez que salvaba a un hombre mostraba compasión. Pero lo que Juan quería resaltar eran las señales de la gloria del Hijo de Dios, del Logos. Vean la gloria, ahí está el elegido, del que los profetas hace años habían hablado. Aquí está con nosotros. Sin embargo, Jesús también le advirtió a María cuando iba a hacer este milagro de que su momento todavía no llegaba, porque había un milagro más maravilloso todavía. Un milagro que escapaba de toda ley física. Vivimos, nacemos, vivimos y morimos, mis hermanos. Cristo resucitó. Resucitó de entre los muertos y ascendió hacia el Padre, hacia el trono celestial. Y Cristo vendrá por nosotros, mis hermanos. Y por último, mi hermano, yo quiero compartirte quizás una reflexión que el Señor estuvo tratando con mi vida dentro de esta predicación. Porque si hay algo maravilloso que podemos ver en las gracias del Señor al momento de escudriñar la palabra, es que efectivamente el Señor no nos prepara simplemente para hablarle a tus hermanos, sino que también habla nuestros corazones. Y sabiendo que esta predicación no se trata de lo que yo sienta, sino de la persona de Cristo Jesús, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Estás necesitando un milagro en tu vida? A veces tu mente peca en querer ver cosas milagrosas que la vida y que la ciencia y que la razón no puede explicar. Quizás estás enfermo, quizás tienes un problema hoy día que te tiene acongojado, te tiene angustiado y quieres ver la mano del Señor poderosa obrando en tu vida, sin explicación alguna, sin lógica, fuera de toda lógica, fuera de toda razón. Quizás tu fe se ha visto debilitada porque esperas algo de Dios y no puedes verlo.
Yo quiero decirte, mi hermano, que no son los milagros ni las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida lo que sostiene nuestra fe. Tu pecado, mi hermano, no está en el hecho de añorar ver la gloria de Dios. En añorar ver la realidad. Porque todos esperamos que Cristo venga. Tu pecado está en el hecho de creer que el presenciar algo tan irracional como convertir el agua en vino va a sostener o confirmar tu fe en Cristo Jesús y te va a dar salvación. No, mi hermano. La salvación solo proviene de Cristo Jesús. ¿Cuántos hombres vieron las maravillas de Cristo Jesús? Y sería ilusorio pensar de que todos quienes vieron los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes, por ejemplo, no todos fueron salvos, mis hermanos. Por eso tu fe en Cristo Jesús, tu fe en la salvación que Dios te proporciona, no depende de las cosas que puedas ver o que puedas presenciar o de las que puedas tú testimoniar. Si tú quieres ver realmente un milagro en tu vida, mi hermano, te hablo de ti, mi hermano, que quizás hoy día estás congregándote, que llevas años congregándote, que quizás tu fe se ha visto debilitada. Tan solo examina tu corazón. Y fíjate qué hizo el Señor en tu vida. Fíjate quién habita dentro de ti. El Santo Espíritu de Dios, que te ha hecho nacer de nuevo. Es el milagro más grande que tú podrías conocer, que tú podrías experimentar. No hay mayor milagro que la conversión a Cristo Jesús, que el nacer de nuevo, que el creer en la bendita locura del Evangelio. No hay mayor milagro, mi hermano. Dale gloria al Señor si hoy día tú crees en Cristo Jesús. Si hoy día, a pesar de que tengas muchas preguntas y muchas dudas, el Espíritu Santo está confirmando tu fe en tu vida. Porque eso es el mayor milagro que tú puedes recibir el día de hoy. Dale gloria al Señor por si tú hoy día estás esperando ansiosamente la venida de Cristo Jesús para restaurar y hacer todas las cosas nuevas. Y si esta es primera o segunda vez que tú estás escuchando la palabra de Dios, pues entonces Cristo te está diciendo y te está invitando a que creas en Él, a que abras tu corazón, a que recibas el Espíritu de Dios para que transforme tu vida, para que transforme tu cosmovisión, para que redirija tu camino hacia la libertad, hacia la salvación, mi hermano. El Señor te bendiga. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque tú amonestas nuestros corazones, Señor, porque tú hablas a nuestro ser, hablas a nuestro interior, porque tu hombre espiritual crece en nosotros, Señor, y tú nos santificas cada día con tu palabra, Señor. Señor, tú dices que la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Te pido que pongas siempre oídos prestos, Señor, a ella. Que tú nos enamores cada vez más de ti, que tú confirmes, Señor, siempre nuestra fe, nuestra confianza, que toda nuestra confianza y nuestra esperanza esté en la persona de Cristo Jesús. Bendito es tu nombre en esta hora, Señor, y alabado eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Pedro Pablo. Y alabemos al Señor, cantemos con gozo, con alegría, porque hoy también es día de salvación. Así que vamos a cantar la alabanza Vivir es Cristo. ¿Cómo recibiré de ti el bien
Amén. Ahora nuestro pastor nos va a dirigir en la bendición final, va a pedir la bendición para que después terminemos con una doxología. Damos gracias al Señor por la palabra compartida por nuestro hermano Pedro Pablo. El Señor lo bendiga grandemente. Vamos a dar gracias al Señor por ello. Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias nuevamente por este día que tú nos has dado, Señor, este día santo, día que la iglesia se une, oh Señor, para rendirte un culto a ti, oh Señor. Aún en los tiempos que vivimos, Señor, tú has permitido que podamos perseverar y confiar en ti, en que todo lo provees, Señor, para que la iglesia continúe uniéndose, pero también para que la iglesia continúe proclamando tu palabra. Te damos gracias por la palabra compartida por nuestro hermano Pedro Pablo, Señor. Te rogamos, oh Dios, que esta palabra también produzca fruto en nosotros, que en todo siempre, en nuestras necesidades, preocupaciones, pesares, aflicciones, acudamos a ti primeramente, oh Dios, confiando en la obra redentora de Jesucristo. Y que Jesucristo, el Hijo tuyo, oh Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados, sea de tal manera en nosotros, Señor, para descansar y confiar en que en ti tenemos verdadero reposo, en ti tenemos verdadera paz, en ti tenemos verdadero alivio, Señor, en todo, Padre. En ti tenemos y en Jesucristo tenemos, oh Dios, vida eterna, Padre. Te damos gracias, rogamos que tú bendigas a nuestro hermano Pedro Pablo, bendiga su hogar, bendiga la vida de la iglesia, Señor, que entre todos quienes hemos escuchado y recibido tu palabra en esta hora, bendiga la vida de todos aquellos que la han oído y la han visto a través de YouTube, Señor, y aquellos que también quizás lo escucharán en otro momento, Padre, que sea tu palabra, oh Dios, llegando a cada corazón en la certeza, Señor, que tú nos das a nosotros, que no volverá a ti vacía, Padre, sino que producirá aquello para lo cual tú la has enviado. Rogamos tu bendición sobre nosotros, pedimos que tu bendición de Dios Padre, lleno de misericordia y de bondad, pedimos que tu bendición de Jesucristo, tu Hijo, en gracia, lleno de la bondad manifestada en la cruz, siendo obediente hasta morir de esa manera por cada uno de nosotros, derramando su sangre, sea también tu bendición en Dios Espíritu Santo, bendito, ayudador, consolador, que está en nosotros, está en la iglesia, guía y sostiene la vida de la iglesia. Sea tú, oh Dios, Trino, Santo y Uno, en nosotros, en nuestras familias, en los necesitados, en los afligidos, en los pobres y en todo tu pueblo, Señor, ahora y siempre. Amén. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Bueno, hermanos, y les damos gracias porque hemos podido vernos las caras, han podido activar sus cámaras muchos de ustedes, y sabemos que están ahí, hay 43 conectados
en este momento aquí por Zoom, no sé cuántos habrá en YouTube, así que les mandamos un saludo afectuoso de parte del consistorio. Y también en este día aprovechamos de felicitar, un día de alegría, fue el viernes, porque una hija más del pacto para esta iglesia, así que estamos muy contentos, es la tercera ya en tiempos de pandemia, así que felicitamos a Sebastián, a Tania, por nacimiento de Maite, y estamos todos contentos, alegres, porque el Señor sigue fructificando en medio de la iglesia, en medio de estos tiempos, para el mundo, probablemente para el mundo inexplicable. Imagínense 5 bebés en tiempos de pandemia, en un grupo pequeño como el nuestro, es algo que solo lo hace el Señor. Así que damos gracias a Dios, y ahí abiertos los micrófonos, las cámaras para que se puedan saludar.